Está Marcelo con nosotros. Esto es parte de la producción literaria. Quiero mostrarlo, todo lo que recién lo veníamos con. Sácame un segundito para que se vea. Ahí está, muchas gracias. Son parte de los libros que escribió Marcelo Larraqui. Colega, además, ¿cómo andas, Marcelo? Bien, Bienvenido. bien. Buenas Vamos a noches. contar a la gente que parece mentira el día que nos tocó. Sí. Igualmente no voy a quedarme hablando de lo que pasó hoy, solamente una mirada, una reflexión, porque tengo tanto para hablar desde tus libros, quiero entrevistarte desde tus libros. A ver, esta es la... Esto tiene todos los volúmenes adentro, ¿no? Sí. O sea, es porque está por separado. Acá está la historia, está el siglo de violencia política en Argentina, ¿no? Pero después están volúmenes esto, lo puedes ir en distintos encontrando. volúmenes de los 70, marcados a fuego. Ese cuenta un poco la historia de la violencia cuando ya el Estado está instalado, ¿no? La violencia política a partir de 1890 hasta 1990. La ¿Tienes primera, agua? Si querés ahí, si estás bien. bien, Sí. la primera violencia contra el régimen conservador promovida por el radicalismo, que estaba tan naturalizada la violencia que fue en 4 días en lo que hoy es tribunales, que Alem se rinde ante la imposibilidad de combatir al ejército en la presidencia de Juárez Celman y se va caminando a la casa, que quedaba a 4 cuadras. Y 15 días después estaba en la tribuna política, es decir, y después se proyecta como diputado en el 93 y hace otra revolución en Rosario. Ahora, justamente. yo, para empezar a hablar de tus libros, la violencia que vivimos hoy, con algunas imágenes que vuelvo a compartir con la audiencia, ¿tiene una línea histórica, tiene un correlato? Porque vos acá tenés este libro, este siglo de violencia política, hoy estamos en el 2017, fíjate que arrancás 1890, terminás en 1990, suponte que tuvieses que agregarle Sí. a este siglo de violencia en Argentina. ¿Podés agregarle lo de hoy o no? ¿O no tiene una continuidad histórica la violencia? Sí. ¿Por qué? Porque una desaparición es un hecho político, una desaparición forzada, es un hecho político y forma parte de la cultura política argentina, la desaparición. La desaparición forzada forma parte de la política, de la cultura política argentina. Exactamente. El A primer ver. desaparecido fue el 16 de junio del 55 en Rosario, después otro en el 60. Casi no existe hasta la época de la dictadura militar. Muy pocas desapariciones, 10 en el periodo de Lanuse. Pero fíjate que la desaparición forzada supone que participa una fuerza del Estado, ¿no? Esto es lo que pone el tema que lo convierte en un hecho político, ¿no? Supuestamente la desaparición de un enemigo político, lo cual no quiere decir que el Estado participa sistemáticamente para hacer desaparecer como fue en la dictadura. En este caso, esta desaparición es un hecho político y el reclamo es político. Y después sucede, es decir, creo que la marcha por la aparición por vida de Maldonado fortalece a la sociedad en su reclamo de defensa de las instituciones, porque una desaparición es un hecho institucional grave. Claro. Pero después, lo que sucede después, el desbande, yo creo que no son aquellos que genuinamente quieren que aparezca Maldonado, sino que buscan violencia. otra cosa. Bueno, empiezo a entrevistarte desde tu libro. Reitero, tengo varios para pasar en esta historia literaria de Larraqui que está con nosotros. Todo esto lo escribió él. Pero yo marqué este libro. Este libro es para leerlo 2 o 3 veces. Porque querés aprender historia, está en este libro. Yo voy a tomar como inicio en esta charla del ciclo de violencia política en Argentina el peronismo o el Perón y el GO cuando se inaugura de alguna manera un ciclo de voltear presidentes. ¿Por qué pones a Perón y el GO? ¿Por qué lo pones como fundacional en un ciclo que Sí. se repite de violencia política? Voy a hacer una pequeña reparación. Yo creo que la violencia institucional, lo que rompe la Constitución por primera vez es el 6 de septiembre del 30 con Uriburu, Sí, ¿no? Ese es dale. el golpe. Sí. Y después tenemos ahí el fraude, es decir, lo que busca hacer el general Justo, es decir, bueno, vamos a mantener la Constitución, pero la vamos a corromper. Es decir, el voto lo vamos a fraguar. Entonces Perón, con el GO, directamente dan un golpe de Estado para terminar con toda con toda la década infame. Y ahí, en realidad, ese es un golpe
entre un sector nazi y un sector aliado, porque la Segunda Guerra Mundial estaba metida en la Casa Rosada, y Perón detecta con mucha habilidad que estaba vacante miles de obreros que no tenían representación, ni por militares ni por conservadores. Entonces él, desde la Secretaría de Trabajo, empieza a tomar toda esa masa vacante que no tenía líder y convertirlos en peronistas. Yo me lo noté, ¿no? aquí porque siento, leyéndote, que Perón o el GO abre una caja de Pandora que libera brujas y libera demonios en nuestra historia nacional, que después no se cerró nunca más. O sea, la violencia no cesó nunca más, el deponer un gobierno no cesó nunca más, el milico diciendo hasta acá llegan y se termina no cesó nunca más. ¿Sabían que abrían una caja de Pandora llena de brujas? Es que eso ya estaba instalado y lo instala Leopoldo Lugones, el poeta nacional, en 1924, cuando él dice, esta es la hora de la espada, no de la democracia, ahora vale más la espada que el voto. En 1924... esa idea anida en las Fuerzas Armadas y perdura hasta 1990. Qué interesante eso. El nacimiento, el génesis el nacimiento del militar terminando en un gobierno nace en la idea de Lugones, de un poeta en 1924. Pero mirá qué paradójico. Da un discurso en Perú, en el centenario de la batalla de Ayacucho, y al lado de él está el ministro, el embajador, que es Agustín Justo, que después va a gobernar del 32 al 38, un general. Y él es lo que dice, bueno, ahora la democracia es demagogia o es socialismo, entonces las Fuerzas Armadas tienen que guiar el destino del país. Y esa idea corrompe todo el sistema político argentino. ¿Eso llegó hasta el 90? Hasta el 90. ¿Por qué hasta el 90? Porque hasta Zaineldin es el último que tiene esa idea de que tienen que dar un golpe de Estado. Es la idea de Rico también, cada uno tiene sus motivaciones. Entonces, eso es lo que corrompe el sistema político argentino, esa idea de que las Fuerzas Armadas valen más que un voto. O sea, arrancó en el 24 y termina en 1990. Ahora, yo te tomo esta idea, Marcelo, y me pregunto, ¿dónde termina esta idea de violencia? A ver, viste que siempre se dice que en cada época reina una moral, ¿viste? La moral de la excelencia griega, la areteo, la gravitas romana, ¿viste? El estar con gravedad ante la muerte, la recibo mirando a los ojos a la propia muerte, así pensaba el romano, un tipo de pie. La violencia de los 70, porque, a ver, ahora voy a llegar, pero todavía tengo el golpe del 55, pero este es otro libro, Los 70, una historia violenta, del 73 al 83. Esta generación que vivió y mamó los 70, nos gobernó hasta hace poco. Esa moral de violencia, ¿llegó para seguir un tiempo más en Argentina? O sea, ¿esto que vimos hoy es hija un poco de esa violencia de los 70 o nada que ver? Son destellos. Son destellos. Son destellos, pero la cultura política hoy está fijada en la democracia y eso no va a variar. Bien. No va a variar porque está instalada en el consenso de la sociedad a partir de los juicios a las juntas militares. Él nunca más creó una cultura. ¿No? Que decir que nunca más los militares, nunca más una deposición. Fíjate que con la caída de la Rúa, ruptura institucional, la democracia continuó y crisis económica. Es decir, ahí hubo resortes como para mantener los mecanismos. Otra cosa que me interesa muchísimo, en la página 269 de este libro que contiene todos los volúmenes de la historia, de la disección de la violencia política en Argentina, que lo hace de manera magistral Larraqui, que está con nosotros aquí, ya voy a pasar por otros libros, en la página 269 comienza a contar la desaparición, la tortura de Cipriano Reyes, y acá contás que el peronismo torturó, en realidad. O sea, a Cipriano Reyes. No solo torturó, te voy a dar un dato más que está en el libro. La gendarmería de Perón hace una masacre a los indígenas de la etnia. Pilagá. A los Pilagá. A los Pilagá. En el año 48. Es decir, que también hay una tradición. Lo marqué. Mirá, ¿viste? En octubre de 1947, la Gendarmería Nacional extermina alrededor de 500 indios de etnia Pilagá en Rincón Bomba, territorio nacional de Formosa. Hay más de 200 desaparecidos. Exactamente. Lo marqué acá. Bueno, fíjate la tradición de represión que tiene la Gendarmería sobre las etnias indígenas. Es impresionante eso, ¿eh? El propio Perón
persigue a un quechua que es Atahualpa Yupanqui, que en esos periodos de tortura le ponían la mano del guitarrista, ¿no? Una máquina de escribir y le saltaban arriba, ¿no? ¿El peronismo torturó a Atahualpa Yupanqui? Por supuesto, en las comisarías cuando lo detenían. A Cipriano Reyes, que era el hombre de Perón. Pero la fuerza de Perón me contás en este libro que era la policía federal. Sí. Policía federal. Que se crea en el año 43. Claro. ¿Por qué? Bueno, ahí empieza ese periodo que Perón después, como León herbívoro, dice reformar y arrepentirse, pero la policía tenía una fuerza que torturaba directamente en la comisaría 8. Después, los mismos peronistas son torturados y perseguidos. Esto también hay que decirlo, a partir del año 55. No, pero se inaugura algo, como decimos, que no termina más. Yo tengo una cosa, Marcelo, me quedaría horas charlando, sigo, para que no quiero perder tiempo. Ahí se da inicio, no sé si la primera grieta, porque ya viene desde el Facundo de Sarmiento, pero sí, comienza una instalación de el que viene a robarnos todo, el capitalismo norteamericano, el capitalismo internacional, los mercados internacionales que vienen a expoliar a Argentina, y se viene una grieta instalada en la sociedad Bradeno-Perón, ¿no? Ese es el nacimiento de la era moderna en la grieta argentina. De la grieta electoral. De la grieta electoral. A ver, explícale. Y la inventa Perón. La inventa Perón. Sí. El Bradeno-Perón la inventa él. Porque Perón estaba muy identificado con los nazis. Y el GO estaba identificado con los nazis. Pero Perón tenía ya mucho consenso obrero en esa etapa. ¿Por qué? Porque durante 50 años se habían negado los derechos laborales. Recién en el año 33 empiezan las primeras leyes laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que el obrero podía trabajar 14 horas, se le podía cortar una mano y no pasaba nada. Entonces Perón, con todo ese tipo de derechos, va ganando consenso obrero en esta masa vacante. Pero estaba muy ligado a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se encuentra en Braden, que era el embajador norteamericano, esta idea norteamericana de decir nosotros vamos por toda Latinoamérica, invadían Nicaragua, distintos países, qué sé yo, dice, bueno, ¿es Braden o Perón? ¿Es soberanía o imperialismo? ¿Lo plantea así? Lo plantea así. ¿Soberanía o imperialismo? Sí, pero 2 meses antes de las elecciones... Pero, disculpa, ¿se planteaba desde medios de prensa? ¿Se planteaba desde medios afines al peronismo en esa época? Sí, o sea, era una bandera electoral. Era la bandera electoral, Bradeno Perón, y además todos los carteles. Y da vuelta a la elección con eso porque se temía... Lo que pasa es que muy acusado por Estados Unidos, que podía ser como la continuidad de un régimen fascista o un régimen nazi. De hecho, Perón facilita la llegada de muchos nazis a la Argentina. Pero entonces Perón da vuelta e inventa la polarización que creo que le hizo mucho daño a la Argentina. Le hace hoy actualmente porque la polarización... Es maravilloso esto. O sea, que en algún punto Perón inventa la polarización electoral. Porque vos tenés un solo enemigo. Es decir, vos debatís con el otro y no hablas con un tercero. Y en el 73 es lo mismo. En el Cámpora, cuando es gobierno, directamente Perón impone pueblo Fuerzas Armadas. Bueno, sigo avanzando. Esto es toda la producción, parte de la producción literaria de Marcelo Larraqui. Fíjense, lo abro y lo muestro. Esto es un libro de 500 y pico páginas. Es el recorrido de un siglo de violencia política. Pero si ustedes van a la librería mañana, pueden pedir por distintas etapas. Podés pedir el volumen donde se habla de... la violencia del radicalismo. Del radicalismo, la década infame, podés pasar al primer peronismo. Bueno, pero yo salté en este volumen a un hecho que el gobierno kirchnerista nombraba, por lo menos aquellos satélites que estaban alrededor del gobierno kirchnerista, como la inauguración de la línea histórica del odio anti-Néstor y Cristina. Bombardeo de Plaza de Mayo del 53. Te dicen los que eran fanáticos K o son fanáticos K, se inicia con el bombardeo del 53, la aviación bombardeando Plaza de Mayo y llega hasta el odio que tiene la Unión Democrática actual contra Néstor y Cristina. ¿Hay continuidad histórica del 53 al pasado? El bombardeo del 55, el golpe de Estado, proscribe al peronismo por 17 años. Le impide votar. Eso crea una mística en el peronismo, de rebeldía, de resistencia y también de sobrevivencia. Sí. Es decir, el peronismo perdura, aún con la cárcel. Es decir, todo lo que te conté antes de las torturas de la policía peronista, ahora se revierte, directamente son los militares
que el propio Frondizi, a través del plan Coninde, que empieza a perseguir el peronismo, los encarcela, etc. Entonces se arma como una olla de presión por la falta de voto. Es decir, la falta de voto es lo que genera la violencia en todo este periodo. Se corrompe el sistema político. Y entonces sí, hay mucho odio al peronismo, el odio Evita, todo eso existía, pero todo ese odio se atenúa en el 73 cuando Perón vuelve al país y se convierte como en un mito de pacificación. Y el kirchnerismo usa mucho esa victimización. Es buena esta. Utiliza la victimización. Claro. O sea, copia esa Y victimización. la toma porque está en el gen del peronismo y el peronismo entiende eso. Entiende porque está en sus sentimientos. Es decir, a mi abuelo lo persiguieron, mi viejo fue en cana. Es decir, entonces está en el imaginario del peronismo y lo utiliza Cristina, ¿no? Me pegan por mujer, me pegan por peronista, lo cual ocurría porque también es como parte de la confrontación discursiva ahora. Antes era parte de la violencia política. Ahora se traslada a una confrontación discursiva que transforma una nueva grieta electoral. Yo obviamente estoy en contra de la grieta porque creo que embrutece el pensamiento. A ver eso. Vos como historiador y como escritor y periodista estás en contra de la grieta porque embrutece el pensamiento. Claro, A ver, justifícamelo. Porque inhibe la circulación de ideas. Eso lo hablo todo el tiempo con un amigo dentro del canal que me dice, la grieta embrutece. Sí. Mirá vos, Sí. sostenés lo mismo. Sí, No, embrutece, envilece al sistema político, lo achica, lo acota, lo cierra y terminamos discutiendo siempre de lo mismo. Es como el perro que se muerde la cola constantemente. Yo creo que la cultura política de los 80 era mucho más fortalecida que la actual. Había más pluralidad de partidos, no se impedía la circulación de ideas como ahora, no se descalificaba. Y bueno, pero lo que pasa es que en el negocio electoral siempre es más rentable enfrentar al otro que debatir de a 5 en una mesa, ¿no? Década del 70, que podría salir de este libro y pasar a este otro de Marcelo Larraqui, Los 70, una historia violenta. ¿Definitivamente la moral que imperó en los 70 fue una moral de violencia? Sí. Mirá, justo ahora acabo de terminar un libro que va a salir en 2 meses, que es el origen más o menos del 70 al 73, que es cárcel, fuga, acciones de guerrilleros contados por ellos. Ahora, discúlpame, ¿cómo puede ser que todavía se enarbole como una moral a perseguir la moral de los 70? Pensemos, por ejemplo, Montoneros hace su irrupción en escena con Aramburu, ¿no? Sí, Cuando secuestran a Aramburu y muerte de Aramburu. Sí. O sea, definitivamente los 70, si lo tenemos que explicar en el 2225, en una colonización argentina a Marte. Y estás en una escuela en Marte, le tenés que explicar a los pibes, en los años 70 la moral que imperaba era la violencia. ¿Y por qué fue eso? Bueno, el argumento de Montoneros es para terminar con el régimen militar de Lanusse, que impedía que Perón fuese candidato y regresara al país. Entonces ellos se encuentran también acá, es como una polarización brutal o violenta, decir, bueno, ¿cuál es el enemigo del peronismo? Aramburu. ¿Por qué? Porque fusiló a 27 peronistas en el año 56. Secuestramos a Aramburu y lo matamos. ¿Por qué? Porque va a ser un hecho festejado por el peronismo. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Entonces, no lo eligen al azar, a Aramburu. Lo eligen porque tiene la explicación de que era el hombre odiado por el peronismo. Escuchame una cosa, Marcelo. El peronismo nunca se va a... ¿El kirchnerismo es peronismo? ¿O es un peronismo, o ese peronismo que es agua y aceite que no se va a juntar nunca y que termina, entre otras cosas, con la muerte de Rucci? ¿Viste? O sea, ese peronismo de izquierda que no tenía nada que ver con el peronismo sindical o el peronismo de derecha. Yo creo que el kirchnerismo levanta en lo discursivo una idea de lo que era la izquierda peronista y después obvia toda la que fue la represión ilegal del peronismo del 73 al 76, donde ellos también fueron perseguidos. Y lo que lo que inventan es esa reminiscencia discursiva de lo que era el peronismo de izquierda, ¿no? También, como para tener una legitimidad. Pero el kirchnerismo no empezó con eso. El kirchnerismo empezó con una idea de transversalidad del 2003 al 2005, como una fuerza más progresista, te diría, más panperonista. Y después dicen, no, vamos a inventar otra vez la polarización y vamos a inventar a Cámpora. Cámpora era un conservador. ¿Cámpora era un conservador? Pero obviamente que sí. Cámpora era un conservador,
O sea que es hasta gracioso que lleve una agrupación kirchnerista el nombre de Es de la que Cámpora. no hay otro, digo, ¿a quién más va a poner? Firmenich o Cook, digo, Cook, John William Cook, Sí. no había otro, y Cámpora los había llevado a la victoria, entonces también tiene la cosa esa de, bueno, es el sello de la victoria. Entonces, Cámpora, Solano Lima, que era otro conservador, obviamente cuando digo Cámpora era conservador, era un conservador peronista, leal a Perón, entonces lo utiliza a Perón como para llegar al poder, porque Perón estaba proscripto, no podía votar. Y entonces ahí lo que hace la izquierda es buscar en Cámpora un aliado. El problema que se genera acá del 70 al 73 es que es un uso mutuo entre Perón y Montoneros, ¿no? ¿Por qué? Porque Perón, para voltear a Lanuse, dice, bueno, yo, te lo voy a decir en español, le largo a los perros a Lanuse, que son las formaciones especiales, que es la guerrilla, para desgastarlo y para que negocie. Yo le largo los perros, formaciones especiales, guerrilla para desgastarlo, dale. A Lanuse. Sí, dale. Y con eso lo dice Perón. Sí, con eso. Que ya se usaba desde allá con la Juventud Maravillosa. Exactamente. Y dale, Les da manija. Se usaba desde España, desde Puerta de Hierro. Y a Montoneros también le conviene, porque tiene la bendición de Perón implícita. Y así se llega a las elecciones del 73. Perdóname, pero la Marcelo, violencia no termina. Yo te hago una pregunta, ¿no? La violencia no solamente no termina, se sino desata. que se desata y no paramos nunca más esa violencia Sí. y termina con mayor violencia y mayor locura con la llegada de los militares. Ahora, salvando las distancias, y no estoy comparando, pero tal vez son de la misma especie, no son de la misma raza, pero son de la misma especie. Cuando hoy el kirchnerismo, cuando hoy Cristina no pone un tuit, no condena la violencia que se desató en Plaza de Mayo, le tiraron molotov a un grupo de gendarmes, hicieron bosta el cabildo, reventaron a trompadas a la policía, pintaron, destrozaron Digo, ¿no hay también en algún punto, si vos no condenás en eso, ese silencio, no estás legitimando, che muchachos, hagan quilombo que no sirve? Lo debería haber hecho. Ujú. No sé quiénes son, no se sabe quiénes son tampoco. Bueno, pero condeno toda manifestación violenta en Argentina. Porque deslegitima el reclamo, porque de alguna manera se hace el cálculo, el gobierno también lo hace, porque el gobierno no toma mucho en cuenta esto lo de la desaparición de Maldonado al principio, y después dicen, bueno, metámoslo en parte de la grieta como es un reclamo kirchnerista. Y me parece que es un reclamo que tiene que trascender a la grieta. Es decir, es una desaparición forzada según la carátula. Claro. Y hay que reclamarle al Estado que investigue y que aclare y que lo explique, que no diga son kirchneristas. Y bien merecía, obviamente, la condena, porque esto va, como te decía, envilece el reclamo y lo emputece, digámoslo, un reclamo legítimo. Bancame, ¿no? se nos vuela el programa. Quiero hablar aún de Francisco, quiero hablar de López Rega, pero quiero hablar de otro gran libro de Marcelo Larraqui. Ya les dije, mañana, para el fin de semana, vayan y pidan la historia, un siglo de violencia política. Si no, pueden pedir también parte por parte, volumen por volumen. Él escribió sobre Galimberti. ¿No? Aquí tienen otro libro. Galimberti dice de Perón a Susana Jiménez, de Montoneros a la CIA. Un libro que está para leerlo no menos de 2 o 3 veces para entender Argentina desde la vida de Galimberti, desde el secuestro de los hermanos Born, que lo describe de una forma novelesca, ¿no? Cuando le cruzan un auto en Avenida Libertador, ponen una... ¿Cómo lo arman? Lo meten en 2 bolsas a los hermanos Born. Bueno, ahora, ¿por qué genera tanta pasión el tema Montoneros? Si fue una agrupación violenta, asesina, colocaban bombas y podía morir cualquiera en cualquier momento, ¿por qué genera tanta pasión nacional tema Montoneros? La discusión. La discusión, ¿no? sí, la pero vos discusión. decís, habla de Montoneros y la gente, a ver qué están... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu mirada? Tu idea ahí? Que viene desde el regreso de Perón esto, forma parte del Perón, es una guerrilla peronista. Es el brazo armado del peronismo de los años 70, ¿no? A diferencia del ERP, que era una guerrilla marxista. Y Montoneros en el año 72... ¿Cuál es la diferencia de ERP y Montoneros? Ejército Revolucionario del Pueblo era una guerrilla marxista directamente, que veía al peronismo como un movimiento contrarrevolucionario. Y en el caso de Montoneros, es una guerrilla peronista que en el año 72 era muy masivo. La convocatoria de Montoneros eran muy populares.
era prácticamente el mito del guerrillero montonero. Cautivaba muchísimo, esto está documentado. Se pudre la situación cuando se terminan conformando como una vanguardia armada desprendida de todo lo popular, ¿no? Y decir, bueno, nosotros somos esa cosa mesiánica, es decir, nosotros ahora tenemos que pelearnos, porque eran enfrentados por la derecha peronista justamente por López Rega, y empieza una lucha interna violenta con el peronismo, ¿no? Entonces, es una confrontación interna del peronismo que la termina devorando la dictadura militar. Es decir, en el medio de esa pelea interna le sirve justamente a las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado. Ahora, ¿cómo termina en la CIA? Sí, sí, porque termina vendiendo seguridad al gobierno de Salta. Estamos hablando de Galimberti. De Galimberti, ¿no? sí. La gente que él enfrentaba de alguna manera termina socio de Born. Yo te digo, por ejemplo, Rodolfo Walsh, escritor de primera línea, él lo tengo por la militante montonera que lo tenía a Borg guardado. Walsh lo interroga a Borg en un pozo, en una carpintería de Villa Ballester, creo que era, para entender cómo funcionaba el poder. Y era Walsh. Entonces yo, después cuando ves el mapping del 2010 del Bicentenario, Walsh, yo digo, está bien Walsh, que escritor, esto, el otro, pero contemos también que era un hombre de inteligencia montonero que va e interroga a un secuestrado, interroga con papel y lápiz, para ver cómo era el poder de Borg, ¿no? Dame una cosita, Entonces, antes de pasar a Francisco y algún otro libro tuyo. La discusión sobre si Berbisky tuvo que ver o no con las Fuerzas Armadas en la década, en la época más aciaga de la historia argentina. Es una discusión que, bueno, lo veo a Levinas, que cuenta y habla, bueno, Gabriel lo ha denunciado varias veces. ¿Has estudiado ese tema? Sí, lo seguí bastante dentro de la polémica Galimberti y Berbisky. A lo que a mí me parece, el término es feo. Siempre me pareció raro que sobreviviera. Tiene que ver con este libro también, ¿no? Este es otro librazo, Fuimos soldados. Claro, justamente. Que sobreviviera en la dictadura con nombre legal. Que él funcionara como dirigente montonero con su nombre legal, Horacio Berbisky, por la calle. Eso es raro. Eso es lo que siempre me pareció muy raro, porque su nombre de alguna manera aparece justamente en un libro relacionado con la Fuerza Aérea, pero también puede funcionar como una fórmula de protección, como diciendo, no me lo toquen. Es decir, es algo muy difuso y muy oscuro. Yo me acuerdo, lo vi una sola vez a Berbisky, en la casa de Magdalena Ruiz Guiñazú, para una entrevista en Noticias. En ese momento estaban unidos. Y siempre me pareció como muy oscuro, muy meticuloso. Es decir, antes de empezar el reportaje se fue con Magdalena a una pieza para afinar el discurso de lo que íbamos a hablar, ¿no? Es decir, como una cosa muy de orga. En ese momento, te digo, era otro país. Otro país, claro. Pero en el 2002 Magdalena y Berbisky funcionaban juntos. El libro López Rega mío me lo presentó Orlando Barone y Joaquín Morales Solá. Era otra época. Era otra época. Pero hace poco, ¿no? Era del 63. Sí, claro. O sea, entonces, este es otro librazo. Yo les digo una cosa, el fin de semana, ¿tienen ganas de leer historia argentina bien explicada, pero ensayada? Porque lo que hace la Raki es, con detalle histórico, ensayar explicación de lo que pasa. Son estudiosos de la historia argentina. Son licenciados en historia, ¿no? Sí, licenciado en historia de la UBA. Sí. Bueno, pará, porque me quedan unos minutos. 2 libros que tienen que ver con Francisco. Empezó a estudiar a Francisco, Marcelo. Estuviste viajando, te fuiste al Vaticano 2013, 2014, 2015, por lo que leí. Bien. Sí. Me instalaba ahí directamente. Te instalabas Me alquilaba un departamento y me quedaba. A ver, cura reformista, un sacerdote reformista. El otro día leí una entrevista que le hicieron en un diario en Francia a Régis Debray. ¿Te acordás que escribía sobre foquismo, sobre revoluciones? Lo tomaban ellos, Lo tomaban ellos, ¿no? A Régis Debray. Y decía que en esta época, en el último tiempo, como los gobiernos se vaciaron de religión, la religión tuvo que empezar a llenarse de política en el mundo. Que inaugura esta especie de moda, la Iglesia Ortodoxa rusa, llega al comunismo, vacía el Estado de religión, entonces se tiene que empezar a armar políticamente la Iglesia Ortodoxa rusa, y hoy es un partido político, la Iglesia Ortodoxa rusa. Parece haberlo entendido a esto
Francisco, Sí. ¿no? Porque hace de una iglesia casi te diría un partido político, Claro. ¿o es exagerado? No, no, después del Concilio Vaticano II empieza una politización que es muy fuerte en Latinoamérica, donde de alguna manera la lucha por los pobres la encarnan los curas, por esta idea que se llama inculturar. ¿Qué quiere decir? Poner el cristianismo en la cultura de los humildes, meter el cristianismo en la cultura de los pobres. Por eso digo, al Papa le importa mucho más los pobres, los sectores populares, que el católico de San Isidro. A ver, no debería ser así, pero es la verdad lo que pasa. Es lo que le sucede. le importa más el pobre que, Sí. que un católico rico. Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque o el católico de la primera fila de la catedral, porque él va a buscarlo al católico pobre, va a buscar al pueblo fiel, porque cree que ahí está el cristianismo verdadero. ¿Por qué se dijo que era un papa peronista? Porque lo es. Porque lo es. Sos bueno, Marcelo, va así, sin dar vueltas. Lo Sí, es sí, un sí, papa sí, peronista. es un papa peronista del año 73, en donde muchos jesuitas, había distintas corrientes, y él encarna un peronismo que se pone como a la derecha, al centro, digamos, de la izquierda peronista. Que era una época, si no mal recuerdo, una época en donde en Latinoamérica había un montón de curas revolucionarios. Estaba Sí, Camilo Torres. exactamente, que y lo, es que lo de matan lo después. matan, Pero había exactamente. curas de izquierda de Sí. de la teología de la liberación, Sí. que eran más de análisis marxista, y curas peronistas de movimientos tercermundistas, que están relacionados de alguna manera con esta idea de la izquierda peronista y montoneros. Y después estaba un cura, que era Bergoglio, que dice, esto nos está partiendo en dos la compañía de Jesús, entonces tenemos que aislarnos de todas las comunidades de base que están participando, los curas saliendo a los pobres, y recluirnos en el colegio Ahora, máximo. escuchame ¿no? una cosa, Marcelo. ¿Sabés qué me queda claro leyéndote Recen por él y Código Francisco? De lo que investigaste de Francisco. Que no tomamos dimensión del poder geopolítico que tiene este cura. No, te lo agradezco porque creo que eso es la primera vez que lo dice. La primera vez que alguien lo menciona. ¿En Es serio me increíble, y es increíble que en la Argentina no se advierte el Papa como su Es liderazgo un líder mundial. geopolítico. Y cómo él pensó el mundo de una manera. Nosotros nos quedamos con el Papa que le envió un rosario a Milagro Sala. Parte de la grieta, ¿no? Parte Sí. de la grieta. Por esto el Papa no viene Pero vamos a decir la que, o Argentina. sea, lo que vos concluís en tus dos libros, lo que querés Sí. hacer entender en tus dos libros, sobre todo en Código Francisco, que Sí. juega otra liga el Papa. Juega otra liga. Es el Messi, diríamos, de la religión. Bueno, es el Papa, pero juega otra liga. Nosotros Y- estamos preocupados si le manda exactamente. un rosario Milagro Sala y el tipo debe hablar diariamente o con Vladimir Putin o debe arreglar una cosa con Trump o tal vez está arreglando en Exactamente. este momento. No, está tratando de arreglar que el catolicismo vuelva a China, que desde hace 6 siglos no está. Es decir, volver otra vez, meter el cristianismo en China, meterlo otra vez en Rusia, tratar de encontrar, Pero parar una el pregunta, polvorín ¿y no recibe resistencia de querer llevar una nueva religión o Bueno, llevar la religión a... obviamente, ahí ¿Cómo lo deja entrar la Iglesia Ortodoxa? Y bueno, pero también es la entrada de China al mundo global, a través del Vaticano. Es un doble juego. Pará. ¿A ese nivel se juega? Pero claro, Entro a esta religión, pero vos entras al mundo. y vos entras a través del Vaticano. ¿Y nosotros preocupados si le mandó Sí, un y rosario bueno, Milagro Sala? somos ¿O si argentinos. lo recibió el Caballo Suárez? Sí, porque creemos que como es un dirigente de la Ferrer, del peronismo de la Ferrer, entonces lo discutimos. O sea, va desde camino a ese ser lugar. un papa de los históricos. Va a ser Sí. un papa que marca, un papa... Y que entendió el conflicto del mundo de hoy y para dónde tiene que jugar. Además, como líder mundial, encuentra un tema que estaba fuera de agenda, ningún líder hablaba: los refugiados, la inmigración, el cambio climático. La interreligiosidad. Interreligiosidad, Sí. además ser jefe espiritual de 1.200.000 personas que piensan distinto y que tienen culturas distintas. No es sencillo tampoco, porque no es, ¿entendés? 1.200 millones de personas son católicos de diferentes maneras de ser católicos. Y vos sos el jefe de todos. No es tan fácil No, tampoco. ¿me escuchás? Lo dimensioné con este libro. Claro, bueno. De verdad, Marcelo. Que es un libro que no fue escuchado acá. No fue lo escuchado porque dimensioné quedó con código. con el rosario. Bueno, atención. Yo estoy tan orgulloso que Marcelo haya venido al programa. Acá está parte de la producción literaria.
lo vuelvo nuevamente a mostrar, Un siglo de violencia política. Ese es un libro, Fuimos soldados, por ejemplo, que no lo charlamos. ¿Para qué charlamos de esto? Esta es la contraofensiva montonera, la historia de la contraofensiva montonera, Sí. lo que no se sabe de la contraofensiva montonera. Bancame un segundo, que lo charlamos. Yo soy un lector ávido de tu obra, de tu laburo. O sea, cuando hoy me mandó la editorial me mandó los libros, me quedaron todos repetidos, pero no te los voy a devolver. No. Quiero que sepas que no te los voy a devolver, No. porque tengo mi oficina acá en Capital, entonces dejé algunos en mi oficina y otros los tengo en mi casa porque habitualmente los releo. Leyendo uno de los libros de Marcelo Larraqui, cuenta que Sábato denuncia que en los sótanos del Congreso torturaba la Unión Democrática y cae en la grieta. Dice Polo Scalabrini, Jaureche, Borges, Sábato, todos artistas que cayeron en la brecha, en la grieta cultural. ¿Lo podemos charlar después del corte también? ¿Cómo no? Dame un segundito, dale. En la página 287 de uno de los libros de la historia política, de la historia de violencia política argentina, corta un discurso de Juan Domingo Perón del 2 de agosto del 47. Miren qué fuerte lo que decía Perón. Fuerte, violentamente fuerte. Yo les aconsejo siempre a nuestros capitalistas que sepan dar el 30% a tiempo. Que sepan dar el 30% a tiempo. Porque si no, van a perder todo, hasta las orejas. Si no lo entienden, yo les he dicho también que el día que las masas se lancen a colgar, yo no voy a estar de parte de los que deben ser colgados. Preferiré estar del lado de los que cuelgan. ¿Qué historia de violencia tenemos en Argentina, ¿no? Esa violencia discursiva en un contexto donde, como te decía, la oposición, es decir, las libertades civiles estaban cercenadas durante todo ese periodo del peronismo. Es decir, no podían participar en los medios públicos los dirigentes políticos. Bueno, Balbín va en cana 10 meses por criticar al gobierno y Balbín era el jefe de la oposición. Y escúchame, ¿los artistas siempre fue igual? ¿El tema de la grieta cultural y la grieta artística? Sí. Siempre. Sí. Digo, en el caso de, Sábato, que mencionabas recién, apoya el golpe de Estado y después dice, pero están torturando en el Congreso, le dice a los propios militares y le cortan la nota en Radio Nacional. Brandoni fue secuestrado estuvo en Floresta por la gente de la CIDE un día y se salvó por una llamada telefónica, que alguien lo salvó. O sea, Marcelo, me despido con vos con una frase. Muchísima gente siguiendo la entrevista en toda Argentina y en parte del mundo también a través de la aplicación de América. Cerrame en 30 segundos. ¿Te preocupó lo que viste hoy? Sí. Me preocupa que no entendamos los argentinos que el bien superior es que Maldonado aparezca con vida. Y todo lo demás es lateral. Pero lo lateral es dañino y es perjudicial porque golpea sobre lo más importante, que el Estado tiene que investigar con la justicia, ofrecer todos los recaudos, porque la desaparición como idea política le hizo mucho daño a la Argentina. Te agradezco mucho, Marcelo. Un gustazo que hayas venido. No, gracias a vos. Marcelo Larraqui es licenciado en Historia, es historiador. ¿Sos doctor en Historia ya? No, dejé el doctorado y estaba haciendo el doctorando y digo, prefiero seguir escribiendo. ¿Y qué viene del libro ahora? ¿Qué estás escribiendo? Ahora acabo de terminar un libro que se va a llamar Primavera Sangrienta, el periodo 70-73 de la guerrilla, de la policía y de los militares. Señores, nos vemos el lunes, pero mañana con Animales Clásicos. Mañana extinguidas. Vienen todas esas vedettes, esas diosas de los 80 y actrices de los 80 en una noche espectacular. Los espero. Chau.